el conocimiento de sí mismo como una base, como una plataforma para el desarrollo pleno, para el desarrollo saludable, para un crecimiento próspero, para una vida en equilibrio, en armonía y sobre todo una trayectoria en la trascendencia de tu propia vida. Sería interesante que pudiéramos entender con mayor claridad y con mayor profundidad de qué se trata este conocimiento de sí mismo. Imagínate tú un taxista que quiera proporcionar un servicio excelente, un servicio eficiente, rápido, preciso a sus usuarios o sus clientes, pero no conociera la ciudad. Realmente, aunque quisiera, aunque tuviera el deseo, el anhelo, el objetivo de servir con esas características que te he mencionado, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque desconoce el lugar, la ciudad, desconoce cómo están las calles, la orientación, la dirección, las colonias. No va a poder, por más que quiera. Imagínate tú un médico, un cirujano, por ejemplo, que quisiera ofrecer un servicio excelente, que quisiera dar lo mejor de sí mismo en una operación, en una intervención quirúrgica, y no supiera de anatomía, no supiera de dónde están los órganos y cómo funcionan, cómo están hechos cada tejido, la importancia del lugar, de la composición, de la función de cada uno de ellos, y tuviera que hacer una intervención quirúrgica, sería un desastre. Imagínate tú un agricultor, un campesino, que quisiera tener la más grande cosecha, los mejores rendimientos, que tuviera el deseo, el sueño de que a través de la siembra pudiera lograr eso que anhela y tener los principios de una riqueza o de una prosperidad, pero que sin embargo no conociera las semillas, no conociera el comportamiento, el desenvolvimiento, cómo crece, lo que requiere esa planta, la época o la estación en la que debe de plantarse, los cuidados, los fertilizantes, etc. Realmente sería un tiempo, un esfuerzo y un recurso perdido en esa idea o en ese sueño. Con estos ejemplos sencillos, con estos ejemplos simples, podemos entender que la base, que la plataforma para poder lograr esos objetivos, esos deseos, esos anhelos, esos sueños, se basan en primer lugar en el conocimiento. En el conocimiento de la ciudad, de las calles, de los mapas, de los atajos, de la afluencia, del tráfico, de los horarios, en el caso del taxista. En el caso del médico, pues en la fisiología, en la anatomía, en el comportamiento, en las causas, los efectos, los trastornos, y así en cada uno de ellos. El conocimiento es la base, es la plataforma. Hay más cosas, por supuesto, porque no solo basta conocer, no solo es suficiente saber. Además, debe de agregarse, por supuesto, la experimentación, la experiencia, la sensibilidad, la intuición, los ensayos, el aprendizaje a través de los errores o de las fallas, para poder tener un mejor desarrollo. Así es de que imagínate ahora tú, con deseos, con sueños, con objetivos, con anhelos, muy nobles, muy adecuados, quizás muy bien definidos, pero la pregunta sería, ¿qué tanto conocimiento tienes de cómo lograr, de cómo construir, de cómo crear las condiciones para que por resultado natural, por mecánica simple, por consecuencias obvias, tengas tú ese objetivo y ese resultado que esperas? En la gran mayoría de los casos, el conocimiento es muy superficial. La mayoría de la gente, cuando ya tiene cierta edad, se preocupa mucho por la salud y el bienestar, pero ¿qué tanto conoce de lo que es su cuerpo? ¿Qué tanto sabe del funcionamiento de los órganos, de los sistemas, de los aparatos, de los tejidos, como para que pueda tener un éxito en ese deseo de tener una vida saludable
y plena. Implica necesariamente, como te decía hace un momento, en un conocimiento no superficial, un conocimiento profundo, suficiente, de primero cómo está hecho el cuerpo humano, cómo funciona. ¿Cuáles son las bases y los principios de un funcionamiento óptimo, eficiente, como para que ese sea el objetivo, el camino, el eje de las actividades que al realizarse den por resultado natural ese estado de bienestar y plenitud? Desear tener una salud sin un conocimiento, pues es un poco menos que una ilusión. El resultado de esa conciencia la puedes ver en la vida de los demás, en la salud de los demás, de los que te rodean, de tus seres queridos, pero sobre todo en ti. No es posible que busques tener salud cuando desconoces de qué estás hecho, de qué estás hecha y cómo funciona. Un mecánico que desconozca el funcionamiento del automóvil en todas sus partes, en lo eléctrico, en lo mecánico, en lo hidráulico, el funcionamiento de los enfriadores, en fin, de cada una de las partes, sería muy desastroso dejar en sus manos tu automóvil. Esto es tan simple, es tan obvio, que a veces cuesta trabajo entender cómo el ser humano, teniendo esa capacidad de una alta inteligencia, esa capacidad de poder profundizar, analizar, reflexionar, concluir, decidir, determinar, se comporte la mayoría de las veces en la frecuencia de la ignorancia. ¿Y por qué digo en la frecuencia de la ignorancia? Es que, ¿cómo puedes tú entender, cómo puedes tú llamar a un ser que tiene capacidades de inteligencia, pero que no se comporte inteligentemente? ¿Cómo puedes tú llamar a un ser con una alta sensibilidad y no se dé cuenta de la realidad en la que vive, del entorno, de las relaciones, de lo benéfico o no que éstas le resultan para su propio desarrollo? ¿Cómo le llamarías tú? No puede ser alguien no inteligente porque tiene la capacidad, tiene en sí las características de la inteligencia. Por eso llamo en que se coloca en una frecuencia donde la vibración es de ignorancia, es de inconsciencia. Porque tú no le puedes decir a una silla que piense, es que no está en su capacidad pensar. Tú no le puedes decir a un reptil que vuele, porque no está en su capacidad volar, no está hecho para volar. Pero a un ser que tiene capacidades de inteligencia, a un ser que tiene las características, que está hecho con conciencia, con elementos de sabiduría, y no lo haga, pues es un ser que ignora qué es y quién es. La gran mayoría desea también tener una prosperidad, una riqueza, abundancia. La gran mayoría no desea vivir con limitaciones, con angustias, con incertidumbres, menos con miseria o pobreza. Pero, ¿qué se está haciendo en sí mismo para poder conocer los mecanismos, los principios, las actividades precisas, las acciones específicas que en su conjunto den como resultado la generación de riqueza? Realmente es algo absurdo, es algo inconcebible que la gran mayoría desee, quiere, anhela, necesita, le urge tener mejores condiciones económicas y no estudie economía, no estudie los comportamientos del mercado, no sepa cómo se mueven las sociedades, desconoce siquiera la terminología que los que sí saben, que los que sí lo hacen, lo usan de manera cotidiana, pero la gran mayoría que desea, necesita, quiere, le urge, sea en ocasiones un completo ignorante, siquiera del lenguaje económico y financiero. Eso equivale a que el médico ni siquiera sepa los nombres de los órganos, ni siquiera sepa cómo funciona cada tejido, cada parte del cuerpo. No va a poder, por más que quiera. Estas simples reflexiones
estas simples observaciones, sería interesante que desde ahí, que desde esa perspectiva, pudieras retomar, replantear la realidad de tu propia trayectoria, las condiciones de tu situación actual. Y a partir de ahí, con esa capacidad de inteligencia, con esa capacidad de reflexión, de análisis, de conclusiones y decisiones, pudieras ir modificando rápido si lo quieres, o despacio si lo prefieres también, ir modificando esa realidad que a veces te consume todos los días. Sería interesante plantear y replantearse desde otra perspectiva. Sería interesante preguntarse en qué escuela, en qué institución educativa se enseña, se experimenta, se practica el estar sano, el tener un bienestar y una plenitud absoluta. ¿Conoces tú alguna? Sería interesante preguntar en qué escuela, en qué institución se aprende, se enseña a generar riqueza, a estudiar los elementos, los principios con los cuales se pueda crear condiciones de abundancia, de prosperidad, de administración de los recursos. ¿En qué escuela, en qué institución se aprende, se enseña a cómo es que se estructura una familia, a cómo es que se diseña, se crean las condiciones para que esa familia, desde la relación básica elemental de la pareja, desde la procreación, la gestación, la educación de los hijos, se vea con la profundidad, con la seriedad, con la importancia que esto tiene? Porque es muy fácil saber y darse cuenta que la sociedad pues está hecha de personas y que estas personas pertenecen a una familia, han surgido de una familia. Es fácil identificar que los individuos cuyo trabajo favorecen al desarrollo social y personal vienen de una familia. También es fácil poder llegar a la conclusión que los individuos altamente destructivos, peligrosos, violentos, que atentan contra la vida y la integridad de las personas, también vienen de una familia. Pero, ¿qué aprendieron ahí? ¿Qué es lo que sucedió ahí como para que hayan decidido dedicarse a lo que se dedican? Pero dime, ¿en qué escuela, en qué institución se estudia la familia? Desde cómo desarrollarse en lo personal de una manera completa, absoluta, plena, consciente, y a partir de ahí cómo escoger, seleccionar, permitir, consentir que otra persona sea parte, sea complemento, sea socio de una pareja que se convertirá en la base, en la plataforma de una familia. Dime en qué escuela se está enseñando eso. Pero entonces, pues, ¿qué están haciendo las escuelas? ¿Qué están haciendo las instituciones? ¿A qué se están dedicando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Bueno, por los resultados se puede saber. Quizás alguien diga, bueno, pero es que las escuelas solamente hacen una cosa, es informar, es ayudar, es complementar a que los padres, que son finalmente los responsables de la educación de sus hijos, pues tengan un apoyo y un complemento. Es cierto, es correcto, tienes razón. Pero entonces, ¿en dónde está la intención, el propósito de esos padres y madres de familia? No es un cuestionamiento ni una crítica, porque no nos interesa ni cuestionar ni criticar, sino lo que nos interesa es buscar los puntos de reflexión para que a partir de ello pueda cambiarse la perspectiva, el punto de vista de lo que es tu propio desarrollo. Las escuelas están haciendo lo que pueden o lo que quieren, las instituciones también. Lo triste es que los padres y madres de familia también están haciendo lo que pueden, lo que quieren. Paradójico es que seguramente no están satisfechos, no están conformes, no están tranquilos con los resultados. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles son las opciones? La realidad es que es muy sencillo y por lo mismo, por la sencillez, por la simplicidad, se antoja increíble que el ser humano no pueda ser por sí mismo y para sí mismo sujeto de su propio desarrollo. Es increíble que el ser humano no se inquiete ni siquiera por el conocimiento básico, elemental de su propia existencia. Es increíble que la gran mayoría de las veces ni siquiera se tenga un
un propósito claro o un conocimiento claro del propósito, de la razón de su existencia. Pero así está, esa es la realidad, ese es el punto. Y no podemos más que darnos a la tarea de que cuando menos se generen las inquietudes, las reflexiones, para que esto cambie de una manera más acelerada. El ser humano, por naturaleza, por configuración, por esencia, llegará a una plenitud. Es que está hecho para ser pleno. El ser humano, por esencia, por configuración, llegará a la inteligencia plena. Es que está hecho de manera inteligente. El ser humano, tarde o temprano, llegará a las conclusiones y a las convicciones de que es el amor, de que es el respeto, de que es la consideración al otro y hacia los otros, de que es la sencillez, la humildad, la armonía, el equilibrio, la paz, la tranquilidad, las frecuencias propicias para ese desarrollo y esa evolución conscientes. Claro que llegará. El asunto es, ¿y por qué no? La pregunta es, ¿por qué hay que esperar a que eso sea el resultado cuando en cada uno, en todos, existe esa capacidad real e inmediata? No hay que hacer nada. Bueno, sí, hay que usar la inteligencia, hay que usar la sabiduría, hay que usar el amor, el respeto. Porque todos ellos, estos conceptos, que no son conceptos, que son energías, que son frecuencias, que son elementos, son estructuras energéticas que están dentro de ti y que han estado ahí desde el principio. Es que así estás hecho, así estás hecha. Simplemente que a partir de la reflexión, a partir de una óptica distinta, puedas llegar a la conclusión de que es importante llegar a usarlo de manera consciente y deliberada.